Para mí los derechos humanos han sido unas normas que se han hecho desde el principio de la humanidad, los cuales buscan más que nada crear un balance o una justicia a las personas, ya que existen distintas desigualdades en la sociedad, las cuales de alguna manera pueden dañar a algunas personas si no se tienen las normas correctas. Entonces pues es como son unas normas para mantener el balance en las personas y que las personas estén bien y no sufran y sean tratadas como personas. O sea, es como el derecho de ser personas, realmente. Pues digamos que son un conjunto de cláusulas que permiten que el ser humano sea tratado dignamente. Los derechos humanos son derechos que tiene cada persona sin importar quiénes son. Derechos humanos son los derechos que todos tenemos desde que nacemos y que todos debemos de respetar. Pues realmente no al 100%. La mayoría sí. Hay países que están peores en los derechos humanos, lamentablemente muchos en países menos desarrollados como países del Medio Oriente o África o mismo aquí en Latinoamérica, en regiones, hay maltrato, hay maltrato de los derechos humanos. No se ejercen correctamente realmente. Pues la verdad yo creo que no existe mucha gente en situación de pobreza extrema y grupos marginalizados en todo México. No solamente los indígenas, entonces yo creo que no. No, porque hay mucha desigualdad. Pues hay algunos derechos que se respetan más en México que otros. Y bueno, yo creo que sí hay que trabajar en ese sentido, sobre todo en los derechos de los niños, de las personas mayores. Creo que ahí hay mucho por hacer todavía en los derechos de las mujeres también. Pues realmente varios, como por ejemplo algunos servicios básicos, derechos a servicios básicos que tiene que ofrecer un gobierno. Y pues sí, en algunos casos también pues abuso de algunas compañías extranjeras, las cuales aprovechan el salario que pueden pagar aquí y a la vez varios tratos de corrupción para evitar pagar cierta cantidad mínima para que la gente pueda vivir bien, y a la vez intentan explotar de otras maneras. Y pues también con las mafias que hay, pues hay mucho ataque a los derechos humanos, y con los gobiernos corruptos pues también por lo mismo varios derechos humanos se atacan. Por ejemplo, muchas veces se les niega el derecho a los indígenas de tener un juicio jurídico que sea justo. También el derecho a la alimentación y a la salud, por tener bajos recursos. Entonces creo que esos son algunos de los que se violan en México. Aquí en México yo creo que la salud y la educación. Lo que creo que tenemos que trabajar más en México es el derecho a la vida digna que tienen todas las personas mayores, porque necesitan un apoyo económico para poder sobrevivir muchas veces. Pues una vez argumentando con un policía no dejó que mi mamá hablara, y pues creo que ese es un derecho, del derecho a la libertad de expresión, que ahí se vio violado. En la libertad de expresión, porque he escuchado que la gente no dice su opinión por miedo. La situación en México, que es la pobreza, que creo que hay que trabajar mucho, el derecho a que todos tengan una vivienda digna, a que tengan un salario digno, a que todos tengan acceso a la educación. Bueno, esta es nuestra reflexión. Para la primera pregunta, ¿qué derechos se encuentran más consolidados en México y en el mundo? Creemos que en México y en el mundo los derechos más consolidados son el derecho al trabajo y a la industria, pero que también existen desigualdades aún en estos. También para la pregunta de qué derechos se encuentran subejercidos o ausentes,
encontramos que la libertad de expresión en México está pues algo ausente. La verdad es que también encontramos muchas noticias que decían que como que la política controlaba la prensa y se dice y se hacía lo que ellos demandaran. Y que aquellos periodistas que decidieran expresarse con libertad iban a pagar como ciertas consecuencias. Luego, para la pregunta de qué relación tienen los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía, pues encontramos que también van completamente de la mano, porque la ciudadanía tiene que ver con ser responsable socialmente y buscar un bien común para todos. Pero para ser un buen ciudadano tenemos que respetar los derechos humanos y te los tienen que respetar a ti también. Y para la última, de qué tipos de derechos nuevos creen que deberíamos tener y por qué, pues creemos que un nuevo derecho puede ser como controlar los datos visibles en tus redes sociales para no exponerte y que no todos puedan ver toda tu información, porque creemos que también es necesario, ya que hay mucha información de nosotros mismos al alcance de todos.